Hola, bienvenidos a un episodio más acerca de la historia de México. El día de hoy hablaremos acerca del movimiento de independencia. Para empezar a hablar de este movimiento tendremos que hablar acerca de los antecedentes que le dieron origen. Hay 5 puntos básicos que forman parte de los antecedentes. El primero son las reformas borbónicas. Esta serie de medidas económicas, administrativas que se tomaron para tomar las riendas del poder y también para poder recaudar más dinero, trajeron a su vez descontento principalmente entre los criollos y los peninsulares. Otro hecho importante que va a dar origen al movimiento independentista va a ser la invasión de las tropas napoleónicas a España. Mientras en España Napoleón había invadido España, el rey Carlos IV y Fernando habían abdicado al trono y José Bonaparte, el hermano de Napoleón, subía al trono como emperador de España. Eso fue terreno propicio para que se descuidara un poco Nueva España y se pudieran dar las conspiraciones políticas, que hubiera agitación y pues obviamente esto por las inconformidades de los sectores oprimidos. Además, los criollos tenían un sentimiento nacionalista muy arraigado, pese a que ellos eran hijos de españoles y con obviamente raza española. Y por último, la Ilustración. Este movimiento que surge en Europa, pero que va a influir a todo el mundo y en todos los ámbitos en donde lo principal es la razón. Aquí tenemos una cronología que nos indica cómo se va a ir originando la independencia de México. Primero, Carlos IV y Fernando abdican al trono. Posterior a este hecho, los criollos empiezan a conspirar en nombre de Fernando VII, debido a que Napoleón Bonaparte había puesto a su hermano José Bonaparte, entonces pues como que eso no les pareció. Después se establece el virrey Francisco Javier Venegas y por último se da la famosa conspiración de Querétaro. Existen causas internas y causas externas de la independencia. Las causas internas se refieren a los hechos que se dieron propiamente en la Nueva España. El primero es la relegación y la segregación de los criollos. Es decir, que en Nueva España empieza a haber una segregación. Los criollos empiezan a ser relegados debido a que no se consideran totalmente españoles. Ellos empiezan a generar un resentimiento y esto pues obviamente a la larga va a llegar al movimiento de independencia. Las injusticias sociales pues es otra de las causas que nosotros vamos a observar, ¿sí? Había altos cobros, había esclavitud, había segregación racial, etc. La falta de libertad económica, es decir, que la mayoría de las cosas del dinero, de la plata, pues se iba a España. Aparte, pues obviamente los salarios eran muy pocos, sobre todo si no pertenecías a los peninsulares.
y pues la aplicación de la Real Cédula, que era un impuesto. Las causas externas, es decir, las que no se dieron en la Nueva España, sino que se dieron en otros lugares de Europa, pues son primero la Ilustración, ¿sí? Que este movimiento es netamente europeo, que va a ser un movimiento en donde va a ser un despertar de la conciencia. También en Estados Unidos se estaba dando la independencia de las 13 colonias inglesas, y eso pues va a generar una necesidad también de que, ¿por qué nosotros no? La Revolución Francesa, con sus postulados de libertad, igualdad y fraternidad, pues van a llegar también a México. La invasión de las tropas napoleónicas, que obviamente van a ser el lugar, el momento propicio para que también los mexicanos se quiten el yugo, y la inconformidad por las reformas borbónicas, que más que ayudarlos, pues obviamente los estaban perjudicando. Este movimiento independentista tiene cuatro etapas: la iniciación, luego la organización, la resistencia y por último la consumación. Vamos a ver cada uno. Empezamos con el movimiento de iniciación, que lo inicia Miguel Hidalgo el 15 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Lo que hace o lo que pretende hacer es inicia una conspiración en Querétaro junto con José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Leona Vicario, ¿sí? Y obviamente Miguel Hidalgo. Ellos van a iniciar este movimiento independentista que pretendía defensa de la tierra, de las comunidades indígenas, quería la abolición de la esclavitud, ¿sí? Y pues obviamente con esto se va a iniciar la lucha en Dolores. Algo muy importante es que se fomenta, que bueno, va a fomentar las causas del movimiento insurgente, es un diario, un periódico insurgente que se va a llamar El Despertador Americano. Este proceso de iniciación de la independencia tiene varias etapas. 16 de septiembre de 1810 se da el grito de Dolores. Después, el 28 de septiembre, se va a dar la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas. El 30 de octubre de 1810 se va a dar un hecho importante conocido como la Batalla del Monte de las Cruces, en el cual se va a dar la derrota al ejército realista encabezado por Torcuato Trujillo. El 26 de noviembre de 1810 aparece en el diario El Despertador Americano la abolición de la esclavitud, la defensa de las tierras indígenas que estaba pretendiendo Miguel Hidalgo y Costilla. Después, el 17 de enero de 1811, se da la famosa batalla del Puente de Calderón, donde se va a dar la triste derrota de los insurgentes, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama. En junio de ese mismo año se da la aprehensión de los líderes insurgentes, y todo este hecho termina el 30 de junio de 1811 con la ejecución de Miguel Hidalgo y Costilla. Hemos de recordar que el periódico El Despertador Americano fue muy importante para la causa independentista. En la etapa de la organización, José María Morelos continúa con la lucha insurgente.
empieza con el famoso sitio de Cuautla, en donde se da la derrota de las fuerzas realistas del general Torcuato Trujillo. Y algo muy importante es que durante esta etapa, que es la organización, se va a dar el congreso, el famoso Congreso de Chilpancingo, en donde pretende hablar en 1813 acerca de los ideales políticos, sociales y económicos, y en ese lugar se va a dar el famoso discurso llamado Sentimientos de la Nación, en donde José María Morelos y Pavón habla de la importancia de la separación de México y España y de que México sea una república libre y soberana. A partir de eso se formula la Constitución de Apatzingán, que va a ser decretada en ese Congreso de Chilpancingo el 22 de octubre de 1814. Después sigue el movimiento de resistencia. ¿Por qué es el movimiento de resistencia? Porque regresa al trono Fernando VII, pero al regresar suprime inmediatamente el Congreso de Chilpancingo, que se había hecho con anterioridad, anula la Constitución de Cádiz y va a luchar contra la insurgencia de México. Quien va a salir al quite de todo esto es Vicente Guerrero, ¿sí? Y él va a hacer el famoso movimiento de las guerrillas, es decir, personas armadas a favor de la causa insurgente. Y mientras tanto, en España va a aparecer un español a favor de los mexicanos, que va a ser el personaje de Francisco Javier Mina, que va a llegar como opositor de Fernando VII. Mina triunfa con la liberación del fuerte de Remedios. La última etapa de la consumación de la independencia es la consumación. En esta etapa se restituye la Constitución de Cádiz, que había quitado el señor Fernando VII, y llega el personaje de Agustín de Iturbide. Él empieza o busca un acuerdo para separar España de México y pues obviamente promover la paz y la independencia. Y eso lo vamos a ver en dos planes o tratados. El plan de Iguala, que lo pactan Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, ¿sí? En el cual promueven la paz y la independencia de México, y el Tratado de Córdoba, con el cual se finaliza la Guerra de Independencia, se logra la soberanía de México y la monarquía constitucional. Este documento va a ser firmado tanto por Agustín Iturbide como Juan O'Donoghue. Llega el momento del México independiente, ¿sí? Pero este México independiente tuvo un traspié, porque en el momento en el que se libera del yugo español, llega otro yugo, es el imperio. La forma de gobierno que se va a imponer es el imperio, y el emperador va a ser Agustín de Iturbide. Él se autoproclama, él disuelve el Congreso Legislativo, y con esto no dejan de surgir los movimientos que van a tratar de salvar la independencia que se tenía ganada, como el plan de Casamata, que fue un plan para derrocar al emperador Iturbide, liderado por otros personajes que van a tener un protagonismo: Antonio López de Santana, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Se reinstala otra vez el famoso Congreso Constituyente,
se integra un triunvirato y se promulga la primera Constitución de México independiente, ¿sí? Siendo el primer presidente Guadalupe Victoria. Esta Constitución mexicana hablaba de que iba a haber un régimen republicano, por eso iba a ser una república federal, que el poder se iba a dividir. También la nación se iba a dividir en entidades federales y obviamente iban a ser gobernadas de manera independiente. El presidente iba a durar 4 años. Se promulgaron las libertades civiles, de prensa. El catolicismo se convirtió en la religión del Estado, ¿sí? Pero el clero y la milicia siguieron teniendo varias situaciones que los favorecían, ¿sí? Por ejemplo, el clero podía participar en el gobierno, había fuero eclesiástico y fuero militar, ¿sí? Y había jerarquía y prerrogativas para ciertos grupos sociales. La situación después de la independencia no va a ser nada buena, ¿sí? Vamos a ver que durante esta época va a haber una baja o una nula productividad, un estancamiento financiero. Después de la guerra de independencia hubo gastos y les va a quedar una deuda de 45 millones de dólares. El comercio exterior y las rutas comerciales se deterioran, se desploma el precio de la plata, hay un abandono de las actividades agrícolas, ganaderas. Vamos a ver que va a faltar infraestructura tecnológica, falta de inversión en la minería, ¿sí? Dificultades militares, falta de solidez en las instituciones financieras. Por otro lado, socialmente, pues vamos a ver que es una época de inestabilidad política del país, por quien gobierna, y va a haber rivalidades políticas internas. De hecho, se van a crear 2 grupos polarizados, los liberales y los conservadores. Va a haber también una serie de conflictos internacionales importantes, como por ejemplo, nosotros vamos a tener el conflicto de que en 1829 va a haber una expedición de Isidro Barrada a Tampico, ¿sí? Que la función era como España quería volver a invadir de nuevo y envía a este señor Isidro Barrera. La Guerra de los Pasteles, que se conoce como la primera intervención francesa, que se da de 1838 a 1839, ¿sí? En donde otra vez los franceses ahora van a invadir el territorio mexicano. Dificultades que se tuvieron, la pérdida de Guatemala y Honduras, se separaron de México en 1829. Después vamos a tener también la pérdida de Texas, de Nuevo México, de Utah, de Arizona y Alta California, en una lucha entre México y Estados Unidos, que obviamente luego se va a resolver con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Después de que le cede México a Estados Unidos estos lugares y los pierde, se pone como frontera el río Bravo y se le da una indemnización de 15 millones. Algo muy importante durante esta época va a ser la lucha entre dos
dos clases políticas que son los federalistas y los centralistas. Los federalistas, que son los liberales y pertenecen a la Liga Yorkina, son los que hablan de la importancia de tener un gobierno laico, una república federal, una división del territorio, igualdad civil, división de poderes, ¿sí? Y pues va a estar liderado por Valentín Gómez Farías, que va a promulgar las famosas reformas liberales. El centralismo o la Liga Escocesa va a ser totalmente conservador, religioso, ¿sí? Va a hablar acerca de un gobierno monárquico, ¿sí? Su gobierno es centralista porque habla de que todo el poder se debe de centrar en la capital y no de manera independiente por estados. Habla de seguir teniendo los fueros eclesiásticos, el fuero militar, las jerarquías, los privilegios, o sea, que no se les quitara. Y pues los representantes de este lado, pues vamos a ver que son Lucas Alamán, ¿sí? Y Antonio López de Santa Anna. Algo importante de Lucas Alamán es que fue el que hizo el Banco de Avío. Nosotros aquí vamos a tener a los tres presidentes que van a surgir después del gobierno de Iturbide, que son Vicente Guerrero, que se convierte en el primer presidente de México, porque acuérdense que no había habido presidentes. El primer presidente es Vicente Guerrero. Después le va a seguir al siguiente año Anastasio Bustamante, y pues luego va a seguir la dictadura de Antonio López de Santa Anna. ¿Cómo fue el gobierno de este señor? Él era pertenecía a la Liga de los Conservadores, quería un gobierno centralista y obviamente una constitución centralista que dejara los privilegios al clero, a los militares, que hubiera fuero, o sea, quería que los ricos siguieran siendo ricos. Otro hecho importante es que él va a ser el que va a vender la región de la Mesilla. Ahí durante su dictadura se va a dar la famosa guerra de México contra Estados Unidos, en donde Texas va a terminar primero separándose por no estar de acuerdo con el gobierno de Santa Anna. Posteriormente se va a dar el Tratado de Velasco, en donde se va a separar Texas, se conoce así. Otro tratado importante es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México va a ceder los países a Estados Unidos, que son los que ya habíamos platicado, por 15 millones, y va a ser la restitución de los 15 millones igual, y pone como límite el río Bravo. El plan de Ayutla, ¿sí? Va a ser el plan que va a terminar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, el cual va a estar liderado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Gracias.